Para poder estudiar cine y hacer cine, tienes que saber de teatro, de música, de escultura, de pintura, de danza, y con las nuevas tecnologías, pues de diseños gráficos, de manga, como decía Hegel, de obras artísticas particulares, porque Kant hablaba del arte en plural, pero Hegel hablaba de que cada arte tenía su particularidad, ¿no? Pero yo tenía esa claridad. Entonces cuando me mudó para Caracas y lo primero que, ojo, yo me mudé de Caracas para Caracas a estudiar la carrera, pues, ¿no? Cuando me decidí a estudiar cine, entonces desde que yo llegué, yo iba a muchísimas obras de teatro, o sea, entre que estudiaba y trabajaba, iba a muchísimas obras de teatro, muchísimos museos, Museo de Arte Contemporáneo, y todas las artes que te mencioné. También en la carrera te dan 2 años básicos, que incluye artes escénicas, plástica, música, o sea, todas las menciones, ¿no? Historias del arte latinoamericano, prehispánico, y eso pues, te va concientizando por dónde tienes que ir y qué es cuáles tienen que ser sus búsquedas. Fui asistente en varias, sin cobrar, en obras de teatro. Y también investigaba técnicas sobre pues Stanislavski, ¿no? Estudié libros del Actor Studio, estudié John Cassavetes, cómo dirigía a sus actores y sus películas, cómo Woody Allen dirige sus actores y sus películas, y el neorrealismo, cómo trabajaban con el neorrealismo con los actores, el Dogma 95, la nueva ola francesa. En el caso de nuestros directores venezolanos, pues también ellos, las primeras generaciones de actores venezolanos venían del teatro. Nuestros directores venezolanos pues tienen experiencia en manejar actores porque han construido historias de las manos de actores entre teatros y la televisión, ¿no? Entonces fui investigando también cómo ciertos directores venezolanos dirigen a sus personajes, ¿no? Y también empezar a trabajar con actores de teatro, me ayudó. Es un trabajo mutuo, yo los ayudo a ellos como trabajar en cine y ellos me ayudan a mí en yo experimentar, en dirigirlos a ellos a partir de ser muy puntuales. El actor tiene que tener claro las preguntas y las necesidades que necesita el director. O sea, el actor necesita primero tener preguntas, tener propuestas y tener necesidades. Un actor tiene que tener preguntas, propuestas y necesidades. Pero para que el actor pueda tener esas preguntas, el director tiene que dárselas. El director tiene que saber cómo es su personaje, cómo lo van a construir, tiene que saber las necesidades que el actor necesita, las necesidades que les va a dar el actor. ¿Entiendes? Porque lo que sucede a menudo es que el director no sabe dirigir a los actores porque no ha estudiado sobre dirección de actores, no ha leído, no ha visto entrevistas de los directores de cómo es el trabajo que ellos usan para sus películas, la dirección de actores. No ven las entrevistas de los actores sobre cómo son dirigidos y cómo ellos trabajan la dirección de actores. Si ese trabajo previo no se hace, lo más probable es que los directores lleguen sin saber cómo dirigir a los actores. Siempre, de hecho, mi primer corto o mis 3 primeros cortos fue siempre con actores de teatro y de cine. Por ahí poco a poco fui desarrollando mis técnicas y creciéndolas, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de John Cassavetes, él, él siempre trabaja con un equipo. Siempre sus directores de fotografía son los mismos, sus actores son los mismos, sus sonidistas son los mismos, sus montadores son los mismos, porque en aquella época, que son los directores que marcaron las diferentes olas y movimientos cinematográficos, por lo menos muchos de los cineastas Renoir, Chabrol, Resnais, Truffaut, Godard, y me voy a quedar muchos sin mencionarlos todos, ellos trabajaban en equipo y hacían reflexiones sobre el cine, hasta dónde iba a ir el cine. Entonces, pues leía mucho sus técnicas de dirección. Iba sumando entre mi experiencia de lectura y práctica, ¿no? Y cómo se dirige en cine, cómo se construye el personaje cinematográfico. El Actor Studio tiene libros editados sobre una escritora neoyorquina. Yo fui a Nueva York a clase como oyente, que pagabas $8 y podías entrar, ¿no? Entonces yo fui una semana a Nueva York y fui al Actor Studio como 2 o 3 veces en la noche a ver cómo ensayaban, ¿no? Y cómo dirigían. Más o menos esas técnicas son las que yo he usado para dirigir y aplicarlo en mis técnicas de dirección de actores. En el caso de Venezuela, que son técnicas distintas también, o son técnicas escolásticas, he trabajado con Irina Dendiuk, he trabajado con Carolina Rivero, he trabajado con Ignacio Márquez, con Rosana Fernández. Dirigir actores es una cosa que se renueva permanentemente. O sea, el cine evoluciona, así como también dirigir va evolucionando. Tenemos que primero formar a actores para el cine. Es mucho mejor si los actores vienen del teatro, porque ellos tienen herramientas ya corporales, ejercicios de relacionamiento, ejercicios para manejar la voz, y traértelos al cine y después trabajarlos, es decir, cómo enseñarlos a cómo es el personaje cinematográfico, que se utilizan ciertas herramientas diferentes. Es muy difícil que sea al contrario, que los actores que no han hecho un trabajo previo teatral pretendan construir personajes cinematográficos sin tener esas experiencias, sobre todo porque a lo mejor esta nueva generación su única experiencia es la telenovela, y la telenovela está llena de vicios. Entonces resulta difícil que ellos construyan personajes contemporáneos, ¿no? En el caso de los actores que vienen del teatro y son adolescentes, pues tú tienes que enseñarles a que bajen un poco el nivel de lo teatral a través de ciertas herramientas, ¿no? Porque la característica especial de lo cinematográfico es el encuadre, ¿no? Y que no existe la cuarta pared que sí existe en el teatro. En el caso de los no actores, o sea, de los adolescentes y los niños con los que he trabajado que no son actores, hay un trabajo de relacionamiento. Primero, el director se tiene que ser amigo de los actores, tanto de los actores profesionales como de los no actores. Pero en el caso especial de los no actores, no solamente te tienes que ser amigos, tienes que ser su madre, tienes que ser su hermana, tienes que ser su abuela, tienes que ser su hijo, tienes que ser su novia, tienes que ser su padre, tienes que llorar con ellos, tienes que tomar Coca-Cola con ellos, con cafecito, jugar, dibujar, pintar, leer, oír su música. Y lo más interesante es que ellos también comparten la música de uno, entonces
es una relación afectiva real. No puedes construirse una relación con los actores en que tú les dices camina de derecha a izquierda y ya está. Y además que tú le dices, camina de derecha a izquierda, pero tú no le estás diciendo las sensaciones que tienes que sentir, el background, las escenas previas. O sea, tienes que construir el personaje en la mesa de trabajo, en la lectura de guión, en la construcción del personaje, en los ensayos, en el ensayo antes del rodaje, y una vez que tú estás rodando, tú también tienes que hacer una puesta en escena, ensayarla y después rodar. Y por eso es que yo casi siempre hago 2, 3 tomas nada más. De hecho, tomas únicas. Entonces, en el caso de no actores, tienes que conocerlo 2, 3 meses antes de la película. Y tienes que tener buen ojo, porque nada más con el casting es otro tema. Tienes que aprender a hacer un casting. No le puedes dejar el casting solo a la persona que hace casting. Yo hago mi casting con el jefe de casting y le doy instrucciones específicas de lo que estoy buscando. En el caso de Carolina Rivero me fue muy bien, porque ella entendió muy bien lo que yo quería, y además ella era precisamente lo que yo he estado durante mucho tiempo buscando. Ella es multidisciplinaria, pues, ¿no? Ella no se queda solamente con una escuela teatral. Entonces, tú puedes saber en un solo casting quiénes son potencialmente buenos actores para tu personaje. Y yo hago una segunda y tercera vuelta de casting. O sea, selecciono 4, sigo trabajando con ellos 2, 3 semanas, y al final es que yo decido.